Aquí llegaron los bacatranes, chamo. ¿Qué tal, gentita? ¿Cómo dicen que le va la vida? Bueno, hoy vamos a continuar con lo que estábamos haciendo de la formación o el desarrollo embrionario con respecto al sistema respiratorio. Entonces nos habíamos quedado en lo que era pues la formación del tabique traqueosofágico, el cual iba a separar y de hecho ya iba a dar la formación de un esófago, es decir, la formación de un esófago a partir del intestino anterior primitivo. Y habíamos continuado pues en que se formaba un esófago más posterior y una tráquea más anterior, ¿no? Entonces ahora vamos a ver lo que corresponde a la tráquea, bueno, cómo se forma la tráquea, sus distintas ramificaciones que va a tener, los bronquios, lógicamente, que es lo que va a formar la tráquea, o bueno, mejor dicho, es en lo que se va a derivar, ¿no? en lo que se va a bifurcar. Ya vamos a ver cómo en estas imágenes. Y es de la siguiente manera, bebés, sotas de luz. Entonces, habiendo pasado ya la cuarta semana, llegamos a la quinta semana donde ya se había formado el tabique traqueosofágico que habíamos visto y se había formado pues el intestino anterior. El intestino anterior había formado lo que era vamos a poner acá, esófago. Ya había dado origen al esófago, ¿no? Que es como que la porción más cercana, la porción más proximal del tubo digestivo, ¿no? Se encuentra anterior a lo que sería el estómago. Y habíamos visto pues que debido al tabique traqueosofágico ya nos encontrábamos con la formación de lo que es la tráquea, ¿no? Aquí tenemos la tráquea. Entonces vamos a poner aquí pimba, tráquea. Esta tráquea, como sabemos, se encuentra anterior al esófago. Se encuentra anterior y va a representar pues la parte respiratoria, ¿no? A diferencia del esófago, que va a representar la parte digestiva. Entonces, como habíamos mencionado la semana, o bueno, mejor dicho, el tema anterior, la parte de lo que es la parte del desarrollo del sistema respiratorio es casi en conjunto con lo que es el aparato digestivo en su formación embriológica hablando. Entonces esta tráquea habíamos visto que tenía dos estructuras, esta de acá, pimba, pimba, pimba. Eso que es biologista. Esos son lo que vamos a conocer como las yemas pulmonares. Sí, y pues las yemas pulmonares, como lo indica su nombre, van a ser las estructuras originarias de los pulmones. Pero claro, pasando por los distintos trayectos, ¿no? De formar lo que son los bronquios, los bronquiolos, etcétera, de cositas. Entonces esto ocurre pues a la quinta semana de gestación, ¿no? En la quinta semana de gestación, ya habiendo pasado todo este proceso durante la cuarta semana, recordemos que esto ya lo vimos en cuarta semana, ahora llegamos a la quinta semana, en donde estas yemas pulmonares van a crecer y van a formar lo que es los bronquios principales o primarios, ¿no? Derecho e izquierdo. Mejor lo pongo ya. A ver. Va a dar origen estas yemas pulmonares a partir de la quinta semana, lo que va a ser la formación de los bronquios primarios o principales. Entonces ahí tenemos lo que son los bronquios principales, ¿no? Que son es la primera bifurcación que ocurre desde la tráquea. Recordemos que aquí tenemos la tráquea, ¿ya? Ya lógicamente hemos sacado únicamente lo que es la tráquea, ¿sí? Ahí vemos el esófago atrás, pero aquí únicamente estamos viendo la tráquea, ¿correcto? Entonces ya hemos visto, ahora precisamente lo que nos toca es ver cómo se desarrolla la tráquea y sus correspondientes bronquios bebecitos. Entonces, vamos a ver que estos bronquios son principales en número de dos, ¿no? Derecho e izquierdo. Entonces, vamos a ver que cada uno de estos bronquios principales van a mantener, de hecho, la estructura de lo que observamos pues a nivel de los bronquios del adulto, ¿no? En donde podemos diferenciar
el bronquio derecho del bronquio izquierdo. ¿De qué manera? En que el bronquio derecho va a presentar ciertas estructuras, ¿no? Por ejemplo, en el diámetro va a ser un diámetro mucho más grueso, va a tener un diámetro mucho más grueso el bronquio derecho, va a estar más verticalizado y además va a ser mucho más corto, ¿no? A diferencia de lo que vamos a ver en el bronquio en el bronquio izquierdo. Estábamos hablando del derecho que está acá. Vamos a poner acá derecho y bronquio izquierdo. Entonces el bronquio derecho es este, perdón, el que les estaba explicando, ¿no? Que presenta un mayor diámetro. Vamos a hacerlo un poquito más ancho. Presenta un mayor diámetro, es más corto y además está más verticalizado. Esto a diferencia del bronquio izquierdo, en el que vamos a observar pues que este presenta un diámetro menor, mayor longitud, mayor distancia y además está más horizontal. Aquí en la imagen no podemos diferenciarlo tanto, pero más o menos es de esta manera. Supongamos que este es, bueno, venimos aquí con la tráquea y vamos a ver el bronquio derecho, que es más verticalizado, mayor diámetro, es más corto. Y con respecto pues al bronquio izquierdo sería más o menos así, ¿no? Más o menos se entiende, es más largo, menor diámetro y además hablar de su horizontalidad, no es más horizontal. Hay una manera de recordarse esto, puedes hacer es una mnemotecnia que usan mucho los médicos. Ponen esto a nivel de lo que sería ver más o menos en la parte del corazón, en la parte central donde tenemos ese agujerito del tórax. Si saben, acá tenemos como que un pequeño agujero entre las tetillas tenemos un pequeño agujero, ¿no? Más o menos a este nivel hacemos con la mano derecha este proceso, pimba, y lo pegamos aquí. Supongamos que este es mi pecho, pimba, lo pegamos ahí. Este va a representar lo que sería pues el bronquio derecho, ¿no? Como es el dedito derecho. Y como sabemos el pulgar es el más gordito, está más verticalizado y pues presenta mayor diámetro precisamente por ser más gordito, ¿no? Y en el caso de que representaría el bronquio principal izquierdo, pues vemos que es más delgado y además está más horizontal. Entonces bien, esas estructuras que vemos en el adulto se repiten en lo que vamos a ver en la tráquea y bronquio primario del embrión o hasta del preembrión, porque si estamos hablando de una quinta semana, aún estamos hablando de una etapa preembrionaria. Entonces bien, luego vamos a ver que cada uno de estos bronquios va a dar origen o va a formar a lo que son los bronquios secundarios, ¿no? 3 bronquios secundarios por el lado derecho y 2 bronquios secundarios por el lado izquierdo, ¿no? 1, 2, 3 y 1 y 2. Esto nos va a adelantar la configuración pues de los lóbulos pulmonares, ¿no? Como sabemos, el pulmón derecho presenta 3 lóbulos y es precisamente esta esta primaria, digámosle, este primer crecimiento de los tres primeros bronquios secundarios, lo que va a dar la estructura pues de lo que conocemos en los pulmones del adulto con sus 3 lóbulos, ¿no? Y a diferencia del pulmón izquierdo con sus únicos 2 lóbulos. Más o menos vemos así, ¿no? Un pulmoncito ahí. Estos más o menos los 3 lóbulos que vemos a nivel del pulmón derecho. Y aquí veríamos pues lo que sería un pequeño reborde del corazón, únicamente 2 lóbulos del pulmón izquierdo. Entonces, bien, hasta este punto vamos describiendo los bronquios primarios, que son en número de 2, los bronquios secundarios, que son en número de 3 para el lado derecho y en número de 2 para el lado izquierdo.
Ahora vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver que recordamos que aquí ya he hecho un gráfico que me adelanto, así, todo chalón, el cual trata de explicar pues que esta capita que vemos acá encima de la tráquea y pues de su respectivo bronquio primario derecho e izquierdo, sus bronquios secundarios, 1, 2, 3 del lado derecho y 1, 2 del lado izquierdo. Entonces esto nos explica pues que existe un mesodermo que está cubriendo la parte de lo que es la tráquea y los bronquios. Entonces este mesodermo que cubre el pulmón, en primera instancia en esta etapa, va a formar lo que es la capa parietal, bueno, mejor dicho, la pleura visceral, la pleura visceral del pulmón del adulto, ¿no? Como sabemos, en el adulto los pulmones poseen una pleura visceral y una pleura parietal. Entonces es de este mesodermo que cubre el pulmón el que va a dar origen a la pleura, un tanto, digamos, bien, la pleura visceral. Un tanto no, es la pleura visceral. Entonces, como tenemos entendido, existe también un mesodermo ubicado a nivel de la pared interior del cuerpo. Es decir, la capa del mesodermo somático, ¿no? Que está tapizando, que está recubriendo las cavidades internas del cuerpo, ¿no? Entonces, este mesodermo somático que está recubriendo las cavidades, las paredes de las cavidades internas del organismo, se va a plegar sobre la pleura visceral, dando origen a la pleura parietal, lo que va a hacer que va a estar más externa. Posteriormente a esto, bueno, vamos a ver una imagen cómo es que se ve, ¿no? Entonces ahí podemos ver, mis estimados biologistas, cómo más o menos es lo que les estaba explicando. Bueno, aquí se veía una imagen más general, pero es más o menos así, ¿no? La pleura que podemos ver acá visceral es la capa que vimos en la imagen anterior, la capa de azul, que ya ahorita les voy a mostrar nuevamente, y el cual es denominado pues como el mesodermo, que se encarga de cubrir los pulmones y se va a encargar de formar la pleura visceral, ¿no? Como pueden ver ahí. De igual manera, hay una pleura que se obtiene pues del mesodermo somático, que está recubriendo o tapizando las paredes internas del organismo, ¿no? Del organismo. Es el que podemos ver aquí, la cavidad pleural, no, perdón, la pleura parietal, que está más externa. Y como pueden ver, entre pleura visceral y la pleura parietal hay un espacio aquí. Este es el denominado como espacio pleural o cavidad pleural, como podemos ver acá. Entonces volvemos nuevamente aquí. Esto es lo que les decía, lo que es el mesodermo, que se encarga de recubrir al pulmón, ¿no? El que va a dar origen a la pleura visceral. Y también vimos cómo se origina la pleura parietal, ¿no? Y el espacio que queda entre ambos va a ser la cavidad pleural, ¿no? La cavidad pleural, que es muy importante para que discurra pues el líquido pleural, que en afecciones como por ejemplo la TBC, es decir, en pacientes tebecianos, existe una preetapa antes de la tuberculosis, la cual es conocida como o como el derrame pleural, ¿no? En donde ya el paciente va sintiendo unos escalofríos a nivel de la parte torácica, la parte dorsal, ¿no? La parte de la espalda, y nos va indicando pues que va habiendo pequeños derrames de este líquido, va habiendo pequeñas secuelas, pequeñas afecciones a este nivel. Entonces bien, posteriormente a la formación de estas pleuras vamos a ver pues que cada bronquio, cada bronquio secundario que vemos aquí, 3 por el lado derecho y 2 por el lado izquierdo, cada uno de estos bronquios también va a provocar distintas divisiones dicotómicas, las cuales van a originar a los bronquios denominados terciarios o segmentarios. Estos bronquios terciarios o segmentarios van a estar en número de 10 para el lado izquierdo y en el número de 8 para el lado izquierdo, ¿no? Entonces recordemos, tenemos los bronquios principales o primarios aquí,
primarios, justo este nivel donde se forma la conocida carina, la denominada carina, este ángulo, este vértice con la punta hacia abajo, y que nos indica la separación pues, de los bronquios primarios, ¿no? Derecho e izquierdo. Estos bronquios de igual manera forman lo que son los bronquios secundarios, el primero, el segundo y el tercero en el bronquio derecho, en el pulmón derecho, el cual habíamos mencionado, es pues el origen de por qué los pulmones presentan los tres lóbulos a nivel del pulmón derecho. Y vamos a ver pues que cada uno de estos bronquios primarios van a dar origen a los bronquios terciarios. Lógicamente, si estos son bronquios primarios, estos son bronquios secundarios, pues estos van a dar origen a los bronquios terciarios o denominados segmentarios. Entonces, vamos a ver que pues estos bronquios que tenemos aquí van a estar en número de 10 en el lado derecho y en número de 8 en el lado izquierdo, ¿no? Los cuales, por cierto, ven estas pequeñas aquí con estas pequeñas entradas, precisamente se debe a la presencia y formación de estos bronquios terciarios, ¿no? Que se van a originar los segmentos conocidos como, aquí tenemos una imagen, los segmentos broncopulmonares, ¿no? Aquí. Entonces ahí tenemos lo que son los segmentos broncopulmonares, ¿no? Es más o menos lo que les estaba explicando. Bronquio primario, bronquios secundarios, bronquios terciarios, que son divisiones en realidad consecutivas de manera dicotómica. Dicotómica quiere decir pues que terminan en dos puntos clave, o bueno, que terminan en dos puntas así. Dicotomía, ¿no? Algo así. Dicotomía por ahí, dicotomía por allá, dicotomía por... Bueno, eso es pues precisamente esas dicotomías lo que nos va a dar origen a a la ramificación o a la analogía que se le da pues a los pulmones con un árbol bronquial. Precisamente es por estas diversas ramificaciones. Listo. Ahora continuamos con lo que va a ser pues el desarrollo del pulmón, ¿no? Habíamos visto acerca de la tráquea y de los bronquios, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la maduración de los pulmoncitos. Y listo, aquí estamos con los bellaqueros. Entonces, bien, vamos a comenzar. Este proyecto, nada, bueno, esta maduración acontece pues alrededor del séptimo mes, en donde vamos a observar pues que ya una vez hemos visto la tráquea, sus bronquios principales, derecho e izquierdo, y sus bronquios secundarios, ¿no? Sus bronquios secundarios y además sus bronquios terciarios o segmentarios, ¿correcto? Entonces, una vez acontecido el séptimo mes de la vida intrauterina, es decir, la vida prenatal, pues vamos a ver que los bronquiolos no dejan de dividirse, aún estando en la etapa prenatal. Es decir, los bronquiolos son como que la parte más terminal de lo que vamos a ver de este árbol bronquial. Por ejemplo, habíamos visto los bronquiolos principales, ¿no? Aquí tenemos los bronquiolos secundarios y estos son los segmentarios, ¿no? Los cuales de igual manera van a ir ramificándose, así en gran medida, van a ir ramificándose, todo de manera dicotómica. Entonces vemos cómo se han ramificado de manera así infinita. De hecho, esto mirarlo, si vemos un tejido cortado del pulmón, nos vamos a dar cuenta la gran red intrincada que vamos a ver de estos bronquiolos, ¿no? Que como lo indica, pues son como una parte final de los bronquios más pequeños. Entonces vamos a ver que estos siguen ramificándose de manera indeterminada, incluso en la etapa prenatal. Y vamos a ver también que los bronquiolos terminales, esto lo vamos a explicar con un dibujo, un esquema correspondiente ya a un bronquiolo terminal, pero de un adulto, ¿sí? Sin embargo, esto es únicamente para que se pueda entender la explicación, ya que creo que es la manera en que podemos explicar cómo un bronquiolo terminal se deriva en un bronquiolo respiratorio.
Vamos a ver que esta estructura, que vamos a suponer es una de estas partes finales que tenemos acá, vamos a agrandar esto, y entonces aquí encontramos lo que es un bronquiolo denominado terminal. ¿Por qué? Porque precisamente es como un botón terminal que va a tener esta arborización pues respiratoria, ¿no? Este árbol bronquial. Entonces este bronquiolo terminal va a dar una ramificación de entre 3 a 6, ¿no? Va a ramificar de entre 3 a 6 conductos. Estos conductos van a ser conocidos pues como los denominados bronquiolos respiratorios. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Uno es que estos son más distales, están más distantes y además están en contacto con las bolsas alveolares. Cada uno de estos globitos que ustedes ven forma lo que es el conocido saco alveolar. Todo esto es un saquito alveolar. Constituido pues por unidades de los sacos o de los alveolos, mejor dicho, ¿no? Estos son los alveolos. Y este es el bronquiolo respiratorio, precisamente pues porque aquí acontece lo que es el intercambio gaseoso. Entonces, bien, a este nivel del séptimo mes vamos a ver cómo este bronquiolo terminal va a dar origen a los bronquiolos respiratorios, ¿correcto? Vamos a ver ahora sí, con un esquema embriológico, cómo es que estos denominados pues bronquiolos terminales van a dar origen a unos sacos o sáculos terminales. Entonces aquí tenemos lo que es un bronquiolo terminal en su etapa embriológica, es decir, alrededor de los 7 meses, ¿no? Vamos a ver si por aquí indica algo. Bueno, no indica el tiempo, ¿no? Pero esto es de lo que les estuve hablando, del bronquiolo terminal, el cual pues va a terminar formando estos sacos. Estos de acá son los sacos terminales. Va a terminar formando los sacos terminales a nivel del bronquiolo respiratorio. Recordemos que el bronquiolo terminal origina lo que son estos bronquiolos respiratorios, ¿no? Ya hemos visto cómo alrededor de 3 a 6 de estos conductos. Y uno de estos conductos es esto de aquí, pimba, nos da el bronquiolo respiratorio, el cual pues acaba en formar estos sacos terminales, ¿no? Sacos terminales o alveolos primarios, son los alveolos primitivos, por así decirlo. Luego vamos a ver que estos sacos terminales o alveolos primitivos van a estar rodeados por lo que van a ser células alveolares que van a estar en estrecho contacto con capilares sanguíneos. Pues que están juntos a esto, ¿no? Es decir, de manera contigua. Y vamos a mencionar también pues que además estos alveolos, estos sacos terminales que ya hemos mostrado en la imagen. Vamos a hacer un pequeño gráfico de los sacos terminales. Tienen más o menos una estructura así. Vamos a ver pues que estos sacos terminales, al final del séptimo mes ya casi, están en número, presentan un número ya definitivo, por así decirlo. Ya es un número, o bueno, es una cantidad de número ya suficiente, ¿no? Entonces, al final del séptimo mes hay una cantidad suficiente de lo que son estos sacos terminales o alveolos primitivos. Y además también de manera aleatoria presentan lo que va a ser los capilares sanguíneos que van a estar relacionados con estos, es decir, con estos sacos terminales. Y pues lógicamente esto que les voy mencionando, de que para el final del séptimo mes ya hay una cantidad suficiente de estos sacos terminales y además de sus capilares sanguíneos respectivos, pues esto es para mencionarles que
ya hay una correcta o un correcto intercambio gaseoso. Ya se puede realizar un correcto intercambio gaseoso a nivel de estas estructuras, ¿no? Vamos a ver que el número de sacos terminales, de hecho, sigue elevándose. Los sacos terminales, es decir, estos de acá. Estos son los sacos terminales, recordemos. Pero si estos son los sacos terminales, esto tendría que ser, pues, los bronquiolos respiratorios, ¿no? En su etapa, por así decirlo, embrionaria. Esto de acá. Entonces vamos a ver pues que estos sacos terminales, incluso en los últimos meses de la etapa prenatal, siguen desarrollándose, siguen dividiéndose. Y esto ocurre incluso hasta después de años del nacimiento. Además, también vamos a ver que las células que recubren a lo que son estos sacos terminales son conocidas pues como las células alveolares o epiteliales alveolares tipo 1. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño dibujo, a ver. Supongamos que esta es la célula. Solo supongamos. Entonces, estos sacos terminales, o sacos o alveolos primitivos, están pues rodeados por estas células. Están rodeados por estas células que son conocidas como, vamos a poner acá, células epiteliales alveolares. Son células epiteliales alveolares tipo 1. Vamos a ver por qué son tipo 1. Ok. Entonces, estas células alveolares, estas células epiteliales alveolares, de hecho llega un momento en el que llegan a adelgazarse, llegan a hacerse muy finos. Entonces los vasos, los capilares sanguíneos continuos, o contiguos mejor dicho, que están muy cerca de estos, tienden a protruirse, ¿no? Tienden a introducirse dentro de estos sáculos, ¿no? Así llenando su contenido. Y pues penetran acá. Supongamos aquí, y supongamos que una de estas celulitas se hace muy flaquita, casi ni se ve. Entonces llega un capilar o la rama de un capilar y pimba, penetra. Y lógicamente pues hace su cometido, ¿no? Que podría ser drenar en este caso. Drenar el líquido. Bueno, dependiendo si es una arteriola o un capilar venoso, ¿no? Eso ya veremos después. Entonces vamos a ver pues que estas están cubriendo, estas células epiteliales alveolares se encuentran cubriendo todo lo que es los sacos terminales, ¿no? Estos son los sacos terminales, recordemos. Luego, se cae el celular, pero podemos ver un panorama más general, a ver, para explicar otro punto, ¿no? Ya terminando lo que va a ser la maduración de los pulmones. Recordemos pues que la maduración de los pulmones se degenera básicamente por esta interminable red intercalada que hay pues del árbol bronquial, ¿no? Que es decir, se compone básicamente por los bronquios, bronquios tanto secundarios como terciarios, bronquiolos, tanto terminales como respiratorios. Además, vamos a ver que recuerdan que les mencioné que estas células alveolares que están en contacto directo con lo que son estos sacos terminales, les comenté, no sé si recuerdan, que están en un contacto estrecho con los capilares, están en contacto estrecho con los capilares de este nivel. Entonces imaginemos que acá hay capilares. Entonces estos capilares van a permitir que al tener esta cercanía con las células alveolares, van a formar un complejo denominado como la barrera alveolo-capilar. Vamos a poner acá por si acaso.
barrera alveolo capilar. Alveolo capilar. Entonces bien, ahora pasemos a hablar ya de lo que sería ñam, 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 ñam. Hay un segundo tipo de células epiteliales alveolares. Hay que hacer mención pues que incluso cuando en la etapa del nacimiento, vamos a mencionar que no existen alvéolos maduros. No hay alvéolos maduros. No hay alvéolos maduros a nivel del árbol bronquial, ¿no? Esto se da a nivel del nacimiento incluso. Y además ocurre pues que aparte de las células epiteliales alveolares de tipo 1 y además de las células endoteliales que encontramos pues de los vasos sanguíneos, de los capilares sanguíneos, esta relación que precisamente les dije que forma la barrera alveolo-capilar, es decir, el epitelio con el endotelio, ¿no? Muy aparte de estas estructuras, ocurre que hay un tercer tipo de células. Este tercer tipo de células son las llamadas células epiteliales, alveolares, alveola tipo 2. Estas células epiteliales alveolares de tipo 2 van a ser las encargadas de formar el líquido surfactante. ¿Pero qué es este líquido surfactante, biologistas o biologista? Este líquido surfactante o surfactante nada más como se le denomina, ya líquido es como para darles el componente del que está en su mayor parte compuesto, valga la redundancia. Este surfactante que va a ser producido por las células epiteliales alveolares de tipo 2 va a ser un líquido el cual va a contener en su mayor parte macromoléculas conocidas pues como los fosfolípidos. Entonces estos fosfolípidos contenidos en el surfactante van a tener la función de disminuir la tensión superficial que va a ocurrir a nivel de lo que sería pues la interfaz que hay entre el alveolo y el capilar sanguíneo. Es básicamente eso, ¿no? Para reducir la tensión superficial es este líquido surfactante. Entonces, unas acotaciones a mencionar es pues que antes del nacimiento, ligeramente antes del nacimiento, ocurre que los pulmones están completamente llenos de un líquido que contiene altas concentraciones de cloruro. Son altas concentraciones. Hay proteínas, pero en baja cantidad. Y además también, lógicamente, el surfactante. Esto es pues antes del nacimiento. Y además también pues podemos encontrar moco o mucus producido pues por los bronquios, ¿no? Producido por los bronquios. Moco producido por las glándulas de los bronquios, vamos a ponerle todo. Entonces hay moco pues producido por las glándulas de los bronquios. Bueno, así es más o menos lo que se encuentra. O glándulas bronquiales también se le puede decir.
Entonces, ñam, 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 se dice pues que la cantidad del surfactante aumenta en grandes cantidades justo 2 semanas antes de ocurrido el parto. En fin, vamos también a mencionar pues que los movimientos respiratorios el feto ya los va realizando antes del nacimiento, ¿no? Esto ya como un método de preparación que va teniendo el mismo feto para dar ya las respectivas misiones a lo que serían pues los músculos que van a comprender estos o los músculos que van a estar intrincados en los pulmones, ¿no? Para que ya se vayan acostumbrando a los movimientos expiratorios e inspiratorios. Y además también pues para el desarrollo correcto del pulmón, ¿no? Ya va haciendo estos movimientos respiratorios el bebé. O bueno, el feto en este caso, ¿no? Ya que estamos hablando de una etapa todavía prenatal. Movimientos muy importantes, ¿no? Que estimulan el desarrollo de los pulmones y además también pues van ya preparando la musculatura visceral a nivel de estos órganos, de este par de órganos. Una vez que comienza la respiración durante el nacimiento, es decir, en una etapa postnatal, cuando comienza la respiración, la mayor parte del líquido pulmonar se reabsorbe por lo que van a ser los capilares y los vasos linfáticos, ¿no? Y ya para tener la estructura que conocemos de lo que es el pulmón de un adulto. Bueno, mis estimados biologistas, esto ha sido un poco de lo que he podido sacar de lo que es el desarrollo del sistema respiratorio, ¿no? En embriología. Bueno, eso es todo, así que adiosito.